2 de la tarde con 32 minutos en esta mesa ya, como cada viernes, Gustavo Almaraz, nuestro analista político, quien hoy nos analiza todo este tema de la primera Constitución de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, Gaby, ¿tú? Que llegando de viaje. De la Constitución, no del priista que llevo dentro. No, ya te preguntaba en el corte cuál era el priista que llevaba dentro y no quiero decirles que me contestó, mejor vamos a analizar esta primera Constitución. Así es. Bueno, Gaby, una buena es que finalmente ya tenemos una Constitución de la Ciudad de México, lo cual no es menor. Al final del día es la Carta Magna que va a regir la forma en la que los ciudadanos aquí en la Ciudad de México nos debemos a nuestros derechos y a nuestras obligaciones. Sin embargo, las constituciones, debo decir, siempre deben de reflejar o siempre reflejan ciertas ideologías, ciertas posturas históricas del momento. También me parece posturas clave de los diferentes partidos. Y aquí la gran pregunta, y se va a ir decantando esta discusión hacia adelante cuando analicemos mucho más a fondo la Constitución, es qué fue lo que se plasmó ahí, qué ideología, ¿no? ¿Cuál es el sello fundamental, vamos a decir, de esta Constitución? Y cuando tú la lees o la ves, pues ves pincelazos de muchas cosas, ¿no? Ves pincelazos en donde los constituyentes se tratan de acercar de alguna manera al ciudadano y tratar de reconocerle derechos pues, o garantías que finalmente vienen con el día a día, y la gran pregunta es cómo se los vas a entregar, qué política pública vas a construir alrededor de eso. Por otro lado, hay también una política pública, o más bien garantías reflejadas en términos de la participación ciudadana, como el tema de referéndum, como el tema de la eliminación de fueros. O sea, tiene cosas bastante buenas la Constitución. También lo bueno es que se quitaron muchas cosas que no iban a servir de mucho, pero la gran pregunta es cómo vas a aterrizar esta gran Constitución y cómo se van a desdoblar, ¿no?, las diferentes leyes. Y si yo te pregunto es, derecho a la reparación integral, pues ¿qué significa, no? Derecho a la buena administración pública, ¿es un derecho o es una obligación de los funcionarios, no? Derecho al cuidado, ¿no? Y una que por lo menos yo ya declaré inconstitucional en mis oficinas es derecho al tiempo libre, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué significa? Sí, o sea, ¿qué significa? Pero fíjate, en otros países el tiempo libre y el tiempo de ocio es lo que ha traído las grandes ideas y las grandes revoluciones. ¿Por qué? Porque la gente que tiene tiempo libre y tiene tiempo para ocio, tiene tiempo para pensar, diseñar y crear. Pues sí, ahí Gaby, no estaría de acuerdo contigo. Pero es que no lo vas a hacer por decreto, ¿no? No, o sea, por decreto no se puede hacer nada. Por decreto le vas a dar a la gente el derecho al tiempo libre. ¿Y qué significa? ¿Sí me explico? O sea, tiene que ver mucho... ¡Qué negrero! No, bueno, pues tiene que ver, o sea, es demasiado ideológico el tema. Sí, claro. Y tratar de ponerlo en una Constitución para que posteriormente se aplique, es de qué manera. La gente tiene que trabajar, al final del día la gente cumple ciertos horarios, pero es una idea y es una de las garantías que están puestas en la Constitución. Pero entonces, lo que tú dices, ¿no, Gustavo? O sea, los cauces, una vez que ya están escritas las leyes, ¿cómo las vas a hacer que operen, no? ¿Qué andamiaje legal vas a construir para que realmente esta Constitución tenga beneficios para la gente que vive en el corazón del país? Y es la discusión que viene en los años hacia adelante. Es una discusión que vamos a ver terminar por ahí del 2020, Gaby, ¿no? Y vamos a tener que estar muy atentos a cómo se aterrizan estos diferentes derechos y garantías que pusieron. Desde mi punto de vista, hace falta entender cuál fue la línea ideológica que va a marcar esta Constitución. La primera no es menor, hay que celebrar que tenemos una Constitución, sin embargo, hay que analizar a fondo cada uno de los derechos. Yo como abogado me interesa mucho ver cuál es el trasfondo y siempre qué hay atrás de la construcción de un artículo. Hay naciones que se tardaron años en construir un párrafo muy específico para darle... Y aquí 4 meses. O sea, muy rápido. ¿Qué clase de constituyentes tenemos? No quitemos mérito, pero habrá que ver cómo se desenvuelve y cómo se reglamenta una Constitución de esta naturaleza. ¿Te parece, mi querido abogado, si lo vamos analizando poco a poco? Sí. Te voy a dar tiempo libre si quieres. Órale, ya estás, para estudiar, si Por decreto. No hay tiempo. Gracias, Gustavo. Gracias a ti, Gaby. Gustavo Almaraz, muchísimas gracias, como siempre, como cada viernes, por acompañarnos. Bueno, vamos a hacer una pausa.